Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, yo soy Adria Cebes, una vez más con todos ustedes en un nuevo capítulo de este podcast de nutrición para la vida real. Todos los episodios anteriores que hemos publicado han sido acerca de la diabetes, porque en el mes de noviembre pues se conmemora esta fecha contra la diabetes. Y bueno, hace un poquito más de 100 años la esperanza de vida de las personas que viven con diabetes mejoró considerablemente, y esto es gracias al descubrimiento de la insulina, que fue el 12 de diciembre de 1921 por Frederick Banting y Charles Best. A lo largo de estos 100 años, las fuentes y síntesis de la insulina han evolucionado, como nosotros también, y aún así, algunos pacientes que viven con diabetes se sienten amenazados cuando su médico les dice que si no se cuidan tendrán que inyectarse insulina para no morir. Por eso en este episodio nuestra nutrimatemática nos ayudará a conocer esta hormona para perderle el miedo normal que se le tiene a lo desconocido, como todo en la vida. Bienvenida, nutrimatemática. ¿Qué dices? Así es, hermana. ¿Qué tal, hermanita y toda la audiencia? Qué bueno que nos... Toda la banda, la nutribandera. Sí, exacto. Saludos a toda la nutribandera. Hay que hacer hashtag nutribandera. Ándale, va. Pero como en febrero, ¿no? Porque suena como del Día de la Bandera. ¡Ándale! Entonces, bueno, aquí sigue siendo un tema muy importante porque, en este mes de la nutrieducación con respecto a vivir con diabetes o prevenir diabetes, pues saber qué es la insulina, que ya hemos hablado de ella en el episodio de resistencia a la insulina, pero que bueno, nunca está de más, y más en este mes, pues bueno, retomarla. Escuchen también el de resistencia a la insulina, que mi hermana lo va a ligar. Bueno, les quiero recordar que la insulina es la llave que abre la puerta a las células para permitir el paso de la glucosa, o sea, de todos los carbohidratos y de toda esa producción de glucosa que hace nuestro hígado, para que pueda entrar a la célula y entonces ahí se genere energía y pues nos podamos mover y todo eso. Sin insulina, o sea, si nosotros no tenemos esta hormona tan importante que es la insulina y que es vital, el azúcar se quedaría en la sangre y entonces es cuando pues tenemos hiperglucemia y hay que corregirlo, por lo que hemos dicho, ¿no? O sea, cuando tú vives con la glucosa en la sangre, que esto no debería de ser, pues es cuando empiezan estos signos y síntomas de los que ya hablamos para la diabetes, y entonces te diagnostican diabetes y así, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, pues que no hay manera de producir porque es autoinmune esta enfermedad y el páncreas no puede secretar esta hormona, pues claro que deben inyectarse insulina, porque pues su páncreas no logra generar la hormona. Y si no lo hace, pues se mueren. Antes, por eso, cualquier paciente que vivía con diabetes tipo 1, pues ya era sentencia de muerte, porque no existía manera de inyectarse algo. O sea, todavía no descubrían la manera de darle esta hormona al cuerpo, cuando pues no podía el mismo páncreas generarlo. Entonces, en la resistencia a la insulina, nuestro cuerpo produce suficiente insulina, quizás, pero las células de nuestros músculos y tejidos,
que es donde debe entrar esa glucosa, que es lo que les estaba diciendo, para generar la energía, no se reconoce. O sea, aunque tú sí tengas un poquito de insulina, o sea, incluso suficiente, no se puede reconocer. O sea, como que no hay manera de que la insulina abra la puerta en la célula. Y entonces como no, o sea, es como si sí se tiene la llave, tú tienes la llave de tu casa, pero no entra como que a la cerradura. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué? No puede ser. ¿Que la dueña ya cambió la chapa y me está corriendo acaso? Entonces, ¿te imaginas? Sí. Eso pasa justo en la resistencia a la insulina, que pues, aunque tú tengas insulina, ya sea poca o sea suficiente, pues nuestros músculos y tejidos, o sea, las células de todos estos músculos, no pueden reconocerlos y entonces pues no abre la puerta y pues la glucosa se queda en la sangre y pues el páncreas produce más insulina porque se da cuenta que la glucosa sigue en la sangre, entonces le manda, la señal del páncreas sigue siendo, oye, insulina, por favor, necesitas ir a meter toda esta glucosa que hay en sangre a los músculos. Entonces el páncreas saca más insulina y pues no, o sea, va a seguir siendo insuficiente, ¿ok? Entonces, como lo mencionábamos en el episodio de las complicaciones de la diabetes, con el paso de los años, las concentraciones altas de glucosa en sangre, pues empieza a dañar los nervios, los vasos sanguíneos y empiezan estas pues complicaciones de las que ya hablamos. Se desarrollan enfermedades del corazón, ceguera, enfermedades renales, problemas en los nervios y en las extremidades. Bueno, ya si quieren más detalle, les recomiendo escuchar el episodio 35 de esta tercera temporada, que es justo donde ya lo platicamos, pero bueno, a manera de resumen se los quise ahí decir. Inicialmente, la hormona aplicada, o sea, cuando tú tenías que, en estos pacientes de diabetes tipo 1 que les decía que era, pues ahí sí prácticamente sentencia de muerte de, bueno, pues si tu páncreas ya no puede producir insulina, pues ya ni cómo ayudarte. Empezaron a ver cómo podían dar insulina de otros animales al humano para poder, pues, ayudar a que vivieran. O sea, a curar. Obviamente aquí la idea era curar, pero pues se dieron cuenta que no era que fuera una cura, sino que pues iban a tener que estar así estables estos tipos de pacientes. La hormona, o sea, la insulina aplicada provenía de purificaciones cada vez más finas de páncreas de animales. Una vez lograda la calidad óptima, los investigadores fueron mejorando su eficacia. Y en 1936 ya estaban diseñando un nuevo complejo de insulina de liberación lenta que se comercializó a principios de la década de los 50. Realmente es que esto es algo nuevo, o sea, no tiene tanto. Hasta 1955, bueno, o sea, yo sé que no se oye tanto porque mi papá nació en ese año, o sea, y yo lo veo todavía medio chavo, ¿no? Entonces es como el hecho de decir, a ver, relativamente joven, sí, porque siguen en investigaciones. Porque, sobre todo porque como deben de llevar una serie de pruebas, supongo yo que pues es largo. Claro, y antes pues no había la ingeniería genética. Claro, y las muestras con la gente a lo mejor, y también nosotros evolucionamos a los cambios del medio ambiente, del trabajo, sociales. Cierto. Sí, también. Entonces, bueno, hasta ese año, hasta 1955, se realizó la secuenciación completa de la composición de la insulina y fue cuando empezaron a poder crear la insulina sintética, que es la que ahora se ocupa, ya no se usa la de los animales. A partir de 1975, los laboratorios farmacéuticos cosecharon los beneficios de los avances genéticos que condujeron a la producción de esta insulina humana en laboratorio. Ya en la década de los 80s y los 90s se recibió la aparición de los primeros análogos de acción rápida e inmediata, modificados genéticamente, que pues ya tenían el objetivo último de incrementar el potencial de absorción. Junto con estos avances, también evolucionaron los dispositivos de administración de la insulina. Al principio, el tratamiento solo estaba disponible en forma de jeringas. Las bombas de insulina surgieron hasta 1963, o sea, un paciente que vive con diabetes tipo 1, pues que se tiene que estar inyectando a cada rato, imagínate qué molesto era, qué poco práctico era. Entonces, estas bombas de insulina, hasta 1963, pues ya fue que empezaron a diseñarse, y en 1970 el sistema incluyó una infusión continua de insulina subcutánea. A ellos, que sí se tienen que estar administrando insulina durante todo el día, ya lo hacen a partir de esta bombita. O sea, ya no se tienen que ellos estar
todo el tiempo picando. Yo no conocía esa bomba, fíjate, yo pensaba que siempre era con inyección, y antes supongo que también lastimaba el cuerpo, como decías, y te dejaba muchos moretones, ¿no? Yo creo, por eso el miedo, y ese miedo normal del que decía yo, de, híjole, si ya te inyectas, ya es como de, también vas a afectar a tu cuerpo, porque, o sea, visualmente, físicamente, pues estás generando moretones, eso también es dañarte. Pues no, si lo haces bien no tienes que generarte ni moretones, ni hoyos, ni bolas, ni nada. Entonces... Bueno, exacto, la técnica también, de la inyección, ¿no? Ajá, es también cuestión de que sí te enseñen bien, o sea, el médico, la enfermera, el nutriólogo, educador en diabetes, te enseñe cómo, dónde, porque incluso también el cómo lo hagas y con qué también es la manera correcta en que lo tienes que hacer y va a afectar también en la absorción de la insulina. No nada más es en área abdominal, puede ser en brazos, puede ser en pompis, puede ser, o sea, ya ahorita les voy a hablar también de eso para que también lo sepan. Bien, no me adelanto. Creo que sí es importante. Entonces, bueno, aquí nada más acabando con esta historia de la evolución de la insulina, pues les decía que en 1970 ya el sistema incluyó una infusión continua de esta insulina subcutánea. Ya más tarde también se conectó a un monitor de glucemia continua, porque también ellos, los de diabetes tipo 1, se tienen que estar checando con el glucómetro todo el tiempo cómo está su glucosa. Entonces siempre están, ay, ¿cómo estaré? Y eso es horrible, porque luego ya te duelen todos los dedos de que estuviste aquí, ya se te acabó la mano y tú te tienes que seguir midiendo la glucosa. Entonces es muy molesto y pues bueno, ahora ya también es un monitor que traes aquí en el brazo que te cambias cada 14 días y que pasas tu celular así, tic, y ya puedes ver. Ajá, está padre. La verdad que la tecnología está súper padre. El futuro ya nos alcanzó. Sí, en 1983 ya un laboratorio farmacéutico introdujo en el mercado las plumas de insulina, que ya no es esto que te decía de la jeringa para que tú te tengas que estar poniendo, sino ya son plumillas, pues. Entonces ya es algo pues mucho más práctico y te evita pues también, lo hace práctico y también no te duele tanto. Ahora, en la actualidad, esto está padre, ¿eh? Se están estudiando las cápsulas de insulina de administración oral. Actualmente tú no te puedes tomar la insulina en pastillas porque pues no se absorbe, se deshace por tus ácidos gástricos y todo. Pero ahorita ya están tratando de diseñar alguna para que sí se pueda, sería algo pues mucho menos invasivo, digamos, de estarte picando y esto, y pues a ver qué tal. También se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el desarrollo de un páncreas artificial. Entonces, imagínate, los de diabetes tipo 1, que pues su páncreas no puede producir nada de insulina, pues tan fácil como cambiárselo. Estaría genial, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué tal. También los aerosoles de insulina por vía inhalatoria, esos, fíjate que ya en 2006, 2007, ya se vendían, o sea, alguien dijo, y si mejor en lugar de inyectarse que sea inhalado, pero no eran tan buenos. Duraron 10 años en el mercado, pero ya los tuvieron que sacar porque no tenía muy baja eficacia, entonces pues eso es mejor no. El objetivo de todos estos estudios, lógicamente, es ofrecer a las personas que viven con diabetes la mejor calidad de vida posible. Entonces, no es malo que parte del tratamiento sea inyectarse insulina. Digo, ya hay otras tecnologías, pero la básica, la que todo el mundo conoce, es inyectarse y ya no hay que temerle. ¿Cierto? Sí, más bien, no es que le teman tanto a esto de inyectarse, sino a saber que van a meter esa insulina. Claro, el llegar, de, híjole, ya llegaste a tener que usar insulina por tu diabetes. Por tu diabetes mal cuidada. Exacto, piensan que es eso, no necesariamente, o sea, no es bueno ni malo, depende de las necesidades de cada quien y qué bueno que existe esa manera, qué bueno que existe esa opción. Para que le ayudes al cuerpo, claro. Claro, cuando se vive con diabetes tipo 1, pues el páncreas de plano no puede producir la hormona y en este caso, pues es súper bueno ocupar insulina, no va a ser malo, no va a ser algo que le tengas que tener miedo. En este tipo de pacientes, o sea, los insulinodependientes, pues ellos se vuelven expertos en este tema de absorción de diferentes tipos de insulina, saben calcular cuántas unidades deben administrarse de acuerdo a cuántos gramos de carbohidrato van a comer, cuánto tiempo antes deben administrarla para evitar hipoglucemia o hiperglucemia. En serio que se vuelven, como empiezan también desde muy chiquitos, porque acuérdate que la diabetes tipo 1 por lo general empieza a edad muy temprana, antes de los 13 años. No es que no se pueda presentar en adultos, pero es mucho más frecuente que sea en niños.
Antes le decían que era diabetes infantil, ahora pues ya no se le denomina así porque se sabe que también no tan infantiles se puede presentar el caso, pero pues ellos, por eso, como tienen que convivir con la enfermedad muchos años de su vida, pues la conocen perfecto. De verdad que ellos son muy buenos educadores en diabetes, de lo bien que la conocen. Perdón, no sé si se acuerdan, a lo mejor mi mamá y algunas señoras tal vez también, había un programa en Canal 11 de un niño que tenía justo un programa de diabetes, no sé si te acuerdas. Y yo claro que me acuerdo, lo pasaban los sábados o domingos en la mañana. Sí, pero justo... Y él me caía súper bien. Lo explicaba bien y trataba justo y lo de explicaba hacer esto, muy como bien. tú dices, porque ya viven con él, o sea, ya es Claro. como de, mira, te explico. Sí, la verdad es que sí, a mí también me gustaba mucho ese programa y pues así como él, yo encontré, o sea, cuando estuve investigando todo esto y así, he encontrado varios podcasts de personas que viven con diabetes tipo 1 y que cuentan así, pues, todo, el día a día, o sea, tanto cómo viven, cómo les pega, cómo llevan exacto, y bien, bien, la verdad es que están buenos. Bueno, un paciente con diabetes tipo 2 no necesariamente va a necesitar insulina, depende de la producción que aún tenga su páncreas. De hecho, algunos pacientes logran que la insulina vuelva a abrir la puerta de las células para que la glucosa entre a los tejidos y no se quede en la sangre. O sea, evitar la hiperglucemia solo con una correcta alimentación y ejercicio. Pero otros pacientes no. Recordemos que el cuerpo es único y que aunque sea una misma patología, cada persona reacciona diferente. También sucede que con el avance de la farmacología, la genética y todo lo nuevo que ha salido, una persona que vive con diabetes vive más años y con mucha mejor calidad de vida. Entonces, a la larga, el páncreas pues deja de producir insulina, porque ahora ya viven más años. Entonces, pues puede ser que a los 80 años pues, su páncreas ya no produce insulina y que esto sí derive en necesitar inyectarla. Pero bueno, al menos existen más tiempo, pero que llegando a los 80 o a la edad que su páncreas ya no produce insulina, ya les dijeran, bueno, ahora como ya no hay opciones, pues ya te mueres. Entonces, no es malo. Y como ya lo hemos dicho también en otros episodios, por ejemplo, como de vitaminas o cosas externas que nos pueden ayudar a nuestro organismo, en esta ocasión también existen varios tipos de insulina en el mercado, ¿no? ¿Cómo saber? Bueno, supongo que el médico ya te recomendará cuál para ti, ¿no? Pero existen ya una gran gama, ¿no? Exacto. Aquí lo ideal es que el médico, te digo, el médico, la enfermera o tu educador en diabetes te explique qué tipo de insulina te van a poner, por qué es esa, cuánto tiempo va a ser esa. Bueno, eso el médico te digo que es quien te va a estar dando este patrón, pero a veces ellos no te lo explican. Entonces tú pregúntale al médico o a la enfermera o a tu educador en diabetes para que conozcas por qué hay tantos tipos de insulina en el mercado. No es que cambie la marca, nada más. Es que no todas se absorben con la misma velocidad. Entonces depende de las necesidades de cada paciente y aparte, o sea, no siempre vas a ocupar la misma. O sea, depende de las necesidades, es que se va a utilizar algún tipo de estas insulinas o la manera de combinarlas, porque tú puedes tener varias en horarios diferentes, porque depende de cómo se va a estar absorbiendo. El páncreas de una persona sin diabetes secreta una pequeña cantidad de insulina de manera continua. O sea, no es que cuando no comemos un carbohidrato, nuestra insulina esté en cero. Ajá, no creas que cuando no comes ningún carbohidrato, tu páncreas no va a excretar nada de insulina. O sea, nunca nos quedamos con cero insulina, nunca. Pero de manera continua a lo largo del día tenemos un nivel bajo de esa insulina. O sea, no es así en línea baja. Que esa se llama secreción basal, o sea, es algo que tenemos durante todo el día. Entonces, cuando tú comes una comida que tiene carbohidrato, algún otro tal vez macronutrimento que sí la mueve un poquito, pero sobre todo los carbohidratos, esa insulina basal, ahí sí el páncreas saca más. Ya no nada más te quedas con esa basal, sino secreta una cantidad mayor para hacer frente a la sobrecarga de glucosa proveniente de la comida. Su chamba. ¿Ok? Entonces, esa secreción basal, pues te garantiza los niveles mínimos y corresponde al 50% de la secreción de insulina total, ¿ok? Y te decía cuál es esa función de su función, o sea, ¿por qué está? Pues porque obviamente necesita siempre regular toda la glucosa por parte del hígado.
Y hay otra, que justamente es esta que te decía, esos picos cuando tú comes algún carbohidrato, esa se llama secreción pulsátil y es el 50% de insulina restante y nada más se estimula por la secreción de alimentos. O sea, tú cada que comes un carbohidrato, ahí ese es el estímulo y por eso lo sacas. Por eso es pulsátil, ¿ok? Entonces, la pulsátil, es de 5 a 10 veces mayor que la basal. Entonces, y digo, está para que se pueda utilizar inmediatamente la glucosa y todos otros nutrimentos que pueda entrar a la célula. Para eso está, ¿ok? El objetivo del tratamiento insulínico es imitar la función de un páncreas de las personas que viven sin diabetes, de un páncreas normal, digamos, ¿ok? Entonces, justamente, va a haber algunas insulinas que sean de acción rápida, que cuando tú te las inyectas, comienzan a ser activas de 10 a 15 minutos de haberse pinchado y el pico de actividad se da a los 30 o 90 minutos. O sea, tú te inyectas, a los 10, 15 minutos empieza a subir esa insulina, pero llega a su punto máximo, a su pico máximo a los 30, 90 minutos y y te dura 3, 4 horas y ya luego otra vez baja. Esta se ocupa para justo cubrir las comidas. Esa te la vas a poner pues cuando vas a comer, porque es lo que pasaría en un páncreas normal. Saca el picote y ya vuelve a bajar. Entonces, lo que se está buscando es imitar esa función natural que antes tenía tu páncreas y que tal vez, en algunos casos, sí pueda poder volver a tenerlo normal. Entonces, te decía, esas son las ultra rápidas, o sea, su tipo de acción es ultra rápida. Más o menos el inicio de acción es a los 15 minutos, te dura 3, 5 horas. Y el aspecto que tienen estas insulinas, que eso también es importante, cuando ustedes las compren y las ven y dicen, ¿esto estará bien o qué? Esas son transparentes y casi siempre se administran 15 minutos antes de que tú empieces a comer, justo por eso, porque es como lo que haría tu páncreas normalmente cuando comemos. Entonces, por eso tienes que tener bien tus horarios, no es de, pues voy a comer ahorita. No, tienes que tener horarios para que tú sepas a qué hora va a ser 15 minutos antes de que empieces a comer. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos así son las ultra rápidas. Luego existen otras que se llaman de acción rápida. Y esta empieza a hacer acción como entre media hora o una hora después de que tú te la administras. Pero esta te dura de 6 a 8 horas, también es transparente y también casi siempre se administra 15, 20 minutos antes de que empieces a comer. ¿Ok? Esa se utiliza para cubrir las comidas también, aunque su perfil de acción pues no se ajusta tanto a la forma de actuar de la insulina liberada por el páncreas, o sea, de una persona que vive sin diabetes. Por eso es que esta ya casi no se utiliza, o sea, sí se sigue utilizando, pero ya no tanto porque les gustan más ahorita se ocupan más las ultra rápidas, las que les expliqué hace ratito, que son mucho, mucho más rápidas, ¿va? Tenemos otra que es la regular. Esta también ya, o sea, depende mucho del paciente, pero te digo que las rápidas, las de acción ultra rápidas son las que más se están acomodando o actuando como un páncreas que pues que vive sin diabetes, digamos. Entonces esta regular pues también no la van a encontrar tanto. Hay otra que es de acción intermedia, así se llama. Y esta sí se emplea como insulina basal. Esta que te contaba, que nosotros tenemos insulina así a lo largo del día, que está así como al 50%. Esa es la de insulina. Esta va a estar pues imitando la insulina basal. Esta es de acción intermedia. Y esta te dura de 10 a 13 horas. Esta ya no se ve transparente, ya tiene un aspecto turbio o lechoso. Tiene como sedimentos, de hecho tienes que mover el cartucho para que pues antes de que lo ocupes, y tiene un pico de acción entre 4 y 7 horas después de haberse pinchado. Comienza a ser activa entre 1 y 2 horas y pues bueno, aquí sí este tipo de insulina es muy variable en su actividad de un día a otro. De ahí que es muy importante pues moverla durante unos minutos antes de inyectarse para que pues la puedas utilizar como tu insulina basal y pues ya quede así como... Por lo general se ocupa como 2 dosis al día o 3 dosis, porque te digo, dura de 10 a 13 horas. Entonces pues nada más, ¿cuántas horas tiene el día? Pues 24. Pues te la pones 2 veces al día y ya tienes como tu insulina basal, como normal. Hay otras que son las insulinas de acción lenta o prolongada. Estas no tienen pico de actividad. Su duración es hasta de 24 horas y por eso también hace como la simulación de esta insulina basal y comienza a activarse
a la hora o a las 2 horas máximo de cuando tú te pinchas. Aquí acuérdate que esto de la actividad, o sea, de cuánto se tarda en hacerte acción, depende mucho de la persona. Por eso cada quien se tiene que conocer y tiene que estar viendo, esta sí me cayó bien, no, esta no. Ay, no, estas unidades me están bajando mucho la glucosa. Ay, no, esta me hace sentir rara. O sea, tienes que conocerte. Sí, porque aunque la teoría te diga cuánto tiempo, cómo va a estar moviéndose, cada organismo. Quien, aquí cada quien. Exacto. E incluso existen unas insulinas que son combinadas o premezcladas, en donde pues ya, o sea, ya en el mercado existen ya estas mezclas preestablecidas. Y aquí mezclan una de acción rápida con una de duración intermedia para que justo ya tengas las dos y ya no te tengas que estar poniendo. Pero como ya vienen también ya como precargadas, digamos, o prediseñadas, o sea, puede ser que tengas 30% de regular más 70% de una insulina intermedia. O que sea 50-50%, o 25% regular y otra que sea intermedia, del 75%. Entonces, como ya están así, pues también le tienes que atinar a ver cuál, más o menos, obviamente no es especial tanteo. Hacen un cálculo los médicos. Con médico, y dicen, claro. Sí, te convendría esta, pero eso es teoría, hay que probarla, depende de, pues en el cuerpo de cada quien. La prueba. Entonces, exacto, siempre la prueba. Aquí, estas que vienen premezcladas tienen el inconveniente de que el porcentaje de cada insulina es fijo y pues no se va a poder modificar. Acuérdense que también esto que les decía de que cada quien va variando porque, o sea, tu glucemia, o sea, el nivel de glucosa que tú traes en la sangre va variando de acuerdo al ejercicio que haces, a las raciones o porciones que te estás comiendo de comida o de alimentos durante tu día. Si estás enfermo, o sea, si te da gripa, ahora lo vi mucho con COVID, que si se enfermaban de COVID, se disparaban sus niveles de glucosa horrible. Y decían, pero es que sí me estoy poniendo mi inyección, sí me estoy tomando mi metformina y todo. Sí, pero es que tu cuerpo es diferente. Y tal vez también el sedentarismo, ¿no? Alguna actividad o algo, porque sí cambió nuestros ritmos y nuestras rutinas. ¿No tendrá también algo que ver con la pandemia que tú dices que lo has visto en la pandemia? No, pero aquí es que la enfermedad, aquí fue por poner el ejemplo del COVID, pero te pasa con cualquiera, si te da resfriado, si te da, todo te mueve químicamente cómo estás y también te pega la glucemia. Entonces, también hay que estar atento a que si te enfermaste del estómago, cualquier cosa, o incluso hasta las emociones. O sea, si te hicieron pasar un coraje, se te sube la glucosa. Y tú dices, pero sí me tomé todo. Sí, pero te cambió tu cuerpo químicamente porque te hicieron enojar. Bueno, tú te enojaste. Entonces, pues ya, eso también. Lo más apropiado es que cada persona realice sus propias mezclas de acuerdo a sus necesidades diarias y siguiendo las instrucciones, obviamente, del médico. Tampoco es así de, a mí se me ocurre esta. No, o sea, obviamente es con el doctor. Pero sabemos que hay gente que dice, a mí se me ocurre que así. Claro. Y siempre hemos dicho que todos somos diferentes, ya lo hemos comentado a lo largo de este episodio, que cada cuerpo es distinto y tienen que hacer las pruebas. También para la absorción de estas insulinas depende de cada persona, ¿no? Sí, exacto, también es lo que decíamos hace ratito, de que cada cuerpo reacciona diferente y esta absorción entra en esto de que cada cuerpo es diferente también. Aparte de que sea que cada cuerpo es diferente, es que también hay factores que van a modificar la acción de la insulina. Entonces, tú tienes que saber tu perfil de actividad física, o sea, el ejercicio, tú tienes que saber a qué hora lo vas a hacer para que también dependa de qué tipo de insulina y del horario en que te lo vas a poner y de que vas a desayunar o te vas a ir en ayunas, todo esto. Aquí yo creo que, ¿sabes qué, hermana? Sí hay que hacer un episodio acerca de la importancia de los horarios, lo que te comentaba el otro día. De la crononutrición. Más o menos sí, porque también tiene mucho que ver con este episodio de que te inyectes y dependiendo también de a qué hora tus actividades, porque un compañero del trabajo me decía que no había conocido a alguien que pensara a qué hora va a comer en el sentido, obviamente todos pensamos a qué hora va a comer, pero como de, es que, no sé, como que veía que, pues sí, o sea, pensaba como mi hora de comida y mi desayuno porque la gente, al menos en México y supongo que en América Latina, en otros lados no lo sé, pero sabemos que el nivel de trabajo acá en México pues es de trabajo, y entonces muchas personas comen solamente una vez al día o no le ponen esa importancia de los horarios, entonces quizá para hacer conciencia más para las personas que se tienen que estar inyectando no nada más insulina, sino con los demás medicamentos o tratamientos, ¿no?
Claro, y no nada más es para eso, pensando en eso, sino porque acuérdate que aquí, aquí el ejemplo fue la insulina. Pero ¿qué es lo que queremos hacer con la insulina que tú te inyectas? Hacer una simulación de cómo actuaría tu cuerpo si estuvieras sano. Entonces tú que estás sana, tener ese horario va a cuidar esos picos que tú le estás dando. Justamente. Entonces sí es necesario tener horarios. Y para todo. Claro que sí. Sí, claro, es importante también que te guíes por cuánta hambre tienes o cuándo sientes hambre para hacerlo de una manera intuitiva. Pero que tú le des horarios al cuerpo será la pauta para que después el mismo cuerpo te da la señal a esas horas donde ya sabe que va a recibir el alimento. Entonces, claro que todos tenemos horarios. O sea, sí, como lo mencionas, así como la persona que nada más come una vez al día, pues tiene ese horario de comida. También hay personas que pues comen cada, pues no sé, 3 horas, 2 horas. O es cierto que depende de las actividades de una persona. Algunos de verdad sí no pueden. O sea que algunos sí de plano pasan 3 horas, 2 horas y pues de verdad no pueden comer. Porque no siempre tienen esas mismas. O sea, a lo mejor mañana tengo tantas citas y tengo que ir a no sé qué lugares en donde de verdad no sé a qué hora me va a agarrar un tiempecito para comer. Pero depende también que tú te organices para que tú sepas qué hacer con esto. O sea que no hay imposibles, porque ahí realmente estás poniendo en juego tu salud, entonces no se expongan. Claro, y lo que decíamos, sí la importancia de ser consciente de a qué hora vas a comer. Justo. Porque justo. hasta como normal, o sea, sin que lo sepamos, cómo hay gente que nos ponemos de malas porque no estamos comiendo. Ay, pues sí, yo sí. Yo también. Pongo de malas. Yo creo que todos. Entonces, no todos, ¿eh? Pero yo creo que al final sí terminas ya me quiero ir a comer. No, porque algunos, pues ya se les pasa el hambre y ya, dicen, pero ya, error ahí. Sí, pero bueno, en fin. Ya vamos Entonces cerrando. les decía, sí, justo, o sea, aquí lo que quiero es que recuerden que sí depende, esta parte de la acción de la insulina tiene varias cosas que va, o varios factores que va a modificar qué tan buena o qué tan mala sea esta acción, o qué tan rápido o qué tan lento, o sea, que se adelante el perfil de actividad de la insulina o que se retrase. Por ejemplo, ¿qué lo adelanta? Pues el calor sobre el lugar donde tú lo vas a inyectar. Si tú te vas a poner aquí en el brazo y tú estuviste haciéndote así por mucho tiempo, o sea, te fuiste a dar un masaje en esa zona, ya no. Se va a adelantar el perfil de acción. Y si tú, o si tú hiciste ejercicio, hoy te tocó hacer tríceps, y entonces estuviste, obvio entró en calor, y entonces va a afectar la acción de insulina. O va a retrasar, por ejemplo, bueno, todavía hablando de esta, de qué, lo que tú me preguntabas hace rato de las zonas. Si tú te inyectas sobre el abdomen o sobre los brazos, va a ser una actividad de acción más rápida. A que si tú te inyectas sobre tus pompis o sobre tus muslos, ahí va a ser más lenta la acción. Entonces también eso incluye pues la zona, o sea, ojo con dónde se van a estar inyectando, porque no siempre te vas a estar inyectando en la misma zona. O sea, va a haber un día en el que sí tú dices abdomen, luego otra vez del otro lado del abdomen, luego este brazo, luego las pompis, una pompi, luego otra pompi, luego el muslo, luego el otro muslo. Nada más, ojo, porque depende de dónde te toque, es cuánto se va a estar adelantando, retrasando el perfil de actividad de esa insulina. Entonces, si la inyección es demasiado profunda, también puede ser que llegue incluso hasta el músculo y entonces se adelanta el perfil de actividad. Si, al contrario, apenitas, si te hiciste una inyección muy superficial, pues entonces se va a tardar mucho más en llegar o incluso a lo mejor ni llega. Entonces sí tiene que ver. También lo que les decía que del calor en la zona, aquí en la zona donde se van a inyectar, que adelanta el perfil de acción. El frío sobre esa inyección, o sobre la zona de inyección, quise decir, va a retrasar el perfil de actividad de la insulina. Aquí, pues, también algo aclarar, ya para cerrar, pero para aclarar, en temas de cómo van a cuidar su insulina, porque luego es de, ok, me dieron todo mi paquetito que voy a ocupar durante 2 meses. Y me dijeron que cada 2 meses tengo que ir a recargar mi receta médica. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Bueno, pues, sepan, y claro que eso también se los van a decir ahí, pero sepan que se tiene que refrigerar, o sea, se tiene que guardar pues a una temperatura de 2 a 8 grados antes de usarse, que siempre tienes que revisar la fecha de caducidad, que una vez abierta solo te va a servir 28 a 30 días, ya obviamente pasado ese tiempo tienes que tirarla. Que las plumitas que te van a dar para que tú te las estés poniendo,
algunos les llaman viales o algunos plumas. Esa caja debes guardarla en el refrigerador, pero nunca en el congelador. No se deben exponer a los rayos del sol ni a calor intenso. Igual, si te va a tocar viajar, porque tengo también pacientes que tienen que estar viajando mucho, tienen que llevarla en sus, ¿cómo se llaman estas? Hieleras. Sí, Ajá, hieleras. hielera. Leí Sí. tu mente. A ver, ¿a qué hora se desmutea? Es que así tenía justo así. Estas en donde llevas tus cervezas al día de Esas que todavía no me mandan de Querétaro. Ajá, esas que se quedaron en casa de Tani y Mario. Esas hieleras que Ajá. también te puede servir. Exactamente, esas. Entonces, siempre habrá que transportarlas ahí, o en termos o bolsas isotérmicas. O sea, vos no tiene que ser justo esa hielera de las cervezas, ¿no? Obviamente. Pero para poner un ejemplo, si tu insulina es de tipo regular, pues hay que verificar que no tengan partículas o color diferente al que les decía, o sea, la textura esta o el aspecto que yo les decía. Si es, o sea, que no tenga cristales o partículas como aglomeradas, como bolas, como, ¿qué será? Como si fuera, pues algo así como pegado dentro del frasco. Sí, esas no las vayan a usar, esas las tiran. ¿Qué más? La fecha de caducidad. Es como todas las vacunas también o medicamentos de ese tipo que son líquidos que se deben de conservar fríos, ¿no? Sí, claro que, bueno, cuando tú te la vas a poner, no la debes de luego sacar del refrigerador, porque si está fría, te va a doler. Ah, pero no es que no te haga. Un rato, exacto, no. Ahí no es que no te haga, solo es porque te duele. No, exactamente, entonces, ahí la dejas a temperatura ambiente y ya, porque si te la inyectas cuando está fría, puede ser más dolorosa de lo habitual. A menos que estén sufriendo por otra cosa, pueden despejar su mente con otro nuevo dolor y entonces congelado. Esa no se me había podría ser. Exacto. Sí, o sea, hablaba, bueno, o sea, de lo que no debería estar frío es la pluma, porque como también las tienes que dejar, o sea, con lo que te lo vas a poner, como también lo dejas en el refrigerador, Te da frío. va a estar fría, porque si no, Ajá, sí. va a estar fría. Sí, claro. Y sí, justo vas a decir, ay. A ver, pásame ese pastel. Seguro, así hay gente. Sí. Y acuérdense que sí se puede, o sea, no es cuestión de, no, ya en la vida voy a poderme comer el pastel. Sí se puede, pero tienen que aprender cómo, de acuerdo a qué se están inyectando, a qué horas se están inyectando, cuántos se están inyectando, qué comieron ese día, si vas a preferir comer el pastel o las tortillas o todo se puede, nada más cuidando los tiempos, las cantidades y bueno, aprender es la base. Entonces, pues con esto cerramos. Claro, #cuenta y descuenta, que también es un proceso y se debe combinar con la alimentación, el descanso y la actividad física. Y la hidratación, por supuesto. Eso, hermana. Y fíjate que ayer se me ocurrió una nueva. Ay, no la noté, qué babosa. Ahora que piense, ¿qué fue lo que hablé con este paciente o por qué se me ocurrió esa triada? Que dije, esa es la de la próxima temporada. Bueno, piénsala. Sí. Pero bueno, pues hasta aquí llegó este episodio número 37 de la temporada número 3. Al final del episodio ya saben que, bueno, en YouTube, si nos escuchan por YouTube, ahí vienen las tarjetitas o la descripción para los demás episodios que van ligados, porque estos temas recuerden que también ya empiezan a entretejerse para que sepamos de varios temas. Exactamente, porque todo pues va relacionado, lógicamente. Hablamos de nuestro mismo cuerpo, de la alimentación y pues todo va junto con pegado. Así es, para mejorar nuestros hábitos, nuestra salud y poder ser más felices para la eternidad. No seremos eternos, pero sí felices. Para la eternidad de la Tierra, tampoco. Ay, qué horror. Pero bueno, hay que, siempre es el presente y hay que vivirlo sanamente. Exacto. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más hasta el final. Compartan nutrición y yo soy Adria Cebes. Con AD, porque Moni no supo, siempre dice con AD y no sabe, con AD, ¿de qué? Con A, nada más con A, Adria sí. Con A, y se ríe. Sí, pero bueno, yo soy Adria con A de algodón de azúcar. Ajá, de azúcar, ándale. Y yo soy su nutrióloga Carla Paola con C de caramelo en estas fechas. Muy bien. Bueno, si nos escuchan cuando salga, saben que estamos en noviembre, diciembre todavía. Por eso se acercan. Pero ¿sabes qué? Va a aplicar para siempre. Va a aplicar para siempre. Cuídense en estas fechas, pues va
Siempre. ¡Claro! Porque cada fecha tiene algún evento. Exacto. No, y porque siempre debemos cuidarnos. Cierto. Cuídense en estas fechas. Así es. Bueno, pues nosotras somos Nutrit contigo. Digo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.